Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría saber cómo Jesús restaura una vida completamente? Pues estás en el lugar indicado. Bienvenido. Mis queridos hermanos, muchos de ustedes saben que Jesús tiene poder. ¿Y por qué digo que muchos de ustedes? Porque probablemente a ti Jesús ya te demostró su gran poder, su gran señorío en el cambio que hizo en tu vida. Así como ves ahorita en este momento a este joven en esta imagen que tenemos aquí a mi lado derecho, hay muchas personas que están en este momento pasando una situación similar a esta. Probablemente tú fuiste una de esas personas que estabas metida en drogas, en alcohol, en cualquier vicio, y Dios te sanó, Dios te liberó. Ahora eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Pues a ti te estoy hablando. Tú que eres nuevo ya en Cristo, ¿qué esperas para dar tu testimonio? ¿Por qué guardas ese testimonio y dejas pasar más tiempo? Es tu oportunidad. Aquí está el teléfono abajo. Mándame un mensaje o llámame y dime: yo quiero dar mi testimonio. Lo grabamos por vía telefónica y lo damos a conocer a todo el mundo. Y sabes una cosa extraordinaria, que tus palabras que tú vas a decir pueden salvar a muchos jóvenes como el que estás viendo aquí, que está caído, que está demacrado. Lo que Jesús está haciendo ahí es sanándolo. ¿Y sabes cómo utiliza el Señor esa sanación? Con tus palabras, con tu testimonio. Así que ya no esperes más. Mándanos un mensaje o llámanos. Aquí está el teléfono. No seas flojo, no seas miedoso, no tengas miedo. Levántate. Ahora te digo, es tiempo de oír un testimonio extraordinario. ¿Te gustaría escucharlo? Quédate con nosotros. Comenzamos. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar una vez más en su canal de testimonio. Estamos ahora con un nuevo testimonio que nos llega desde Nueva York y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Maribel. ¿Cómo está mi hermanita Maribel? Bien, gracias a Dios. Muy bien, mi hermanita. Bueno, pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Buenas, mi nombre es Maribel López. Eh, yo nací en El Salvador, en un caserío pequeño, como de 15 casas. De hermanos tengo 4, una hermana y 3 hermanos varones. Bueno, pues ahora sí, mi hermanita Maribel, quisiéramos que nos contara cuál fue su historia, que nos cuente un poquito de su niñez, su adolescencia, que nos diga quién era Maribel antes de encontrarse con Jesús y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, hermanita, escuchamos su testimonio. Bueno, eh, yo vengo de un hogar creyente en Dios, pero no practicante, porque eran pocas las veces que iban a la celebración, pero mi mamá se preocupaba siempre para que recibiéramos los sacramentos. En el caserío donde yo vivía era como de 15 casas. Empezaron en ese caserío a hacer un grupo de niños para cantar. Entonces yo lo vi bonito y le digo yo a mi mamá que yo quería pertenecer a cantar ahí porque veía bonito. No tenía el talento de cantar, pero yo quería. Entonces mi mamá me dijo: bueno, si quieres, ve. Entonces empecé yo a congregarme. Yo tenía 10 años de edad y a los 11 hice el primer sacramento, pues el segundo, mejor dicho, de la comunión. Hice la comunión. Y después hicieron un día una pasión de Cristo de mi caserío a un cantón. En ese día es inolvidable para mí porque en ese día, en esa pasión de Cristo, yo la viví a fondo porque había llegado una persona de otro país a pasear y hacer el papel de Cristo. Era un señor alto, delgado, moreno. Y yo lo viví tan al fondo que me daba el dolor en el corazón cuando le daban los latigazos. Yo decía: pobrecito el Señor. Y como decían que era Dios el que iba en la procesión, yo casi lloraba y decía: ay, que no le peguen. Entonces cuando ya se terminó la pasión de Cristo, que ya iba a terminar, yo me profundicé tanto la pasión de Cristo que yo vi en sus manos las huellas
de los clavos, y nadie más pudo ver eso, no que simplemente solo yo lo pude ver, y yo dije, sí es el Señor, pero yo nunca le dije a nadie nada, que yo le había visto sus manos, y desde ese día fue inolvidable para mí, porque desde ahí creció algo en mí que me dio ese nacimiento en mi corazón, amor a Dios y al servicio, a que yo quería seguir cantando al Señor. Entonces empecé a cantarle en las celebraciones, porque en mi casa no hacían ni rosario, no, que a la iglesia iba yo a hacer el rosario con el celebrador y, y los demás niños. Y empecé pues me practicaron, me enseñaron como para leer la Biblia, a leer la lectura. Me fueron preparando y después era lectora y era del coro. Después me preparé para hacer la confirma, la hice a los 14 años y después empezaron en el caserío a ver más niños. Me dijeron que no había nadie que diera catecismo para niños. Entonces me dijo la coordinadora que si yo podía ser catequista para darle catequesis a los niños para la primera comunión. Y yo le digo, yo no estoy preparada, yo no sé dar catequesis. Entonces me dijo, no, tú vas a los talleres y tú vas a aprender ahí. Entonces empecé y le digo yo que sí. Empecé a dar catequesis a los niños, a hacer dinámicas, y empecé a ir a talleres, a prepararme, y puse el horario de dar catequesis a las 3 de la tarde. Empecé yo a dar catequesis a los niños entusiasmados. A mí me gustaba también porque estar junto con los niños enseñándoles. Entonces después, ya cuando iba a los 16 años, yo decidí venirme para este país, para Estados Unidos, y dejé el servicio ya de servirle al Señor, no, que ya decidí venirme para acá. Cuando yo decidí venirme, porque mi papá ya estaba aquí, le digo yo que me quería venir y dijo mi papá que no, pues yo le digo que sí, que quería venirme para acá. Pues aceptó mi papá y mi hermano me mandó a traer. Cuando me vine yo de allá de El Salvador, me vine en el 2004. Cuando yo decidí venirme por el camino, pues yo venía encomendada como en mi caserillo, la fiesta patronal era de la Santa Cruz. Siempre era de la Santa Cruz, eran las fiestas de Santa Cruz. Entonces mi mamá me dijo cuando yo me iba a venir, llévate esta oración, me dijo, de la Santa Cruz, que Él es el que te va a cuidar, el Señor, me dijo. Pues yo no tenía mucho conocimiento todavía en el Señor, yo le servía, pero no había tenido un encuentro espiritualmente con Él. Entonces me traje esa oración, me vine por el camino, y cuando venía por México, en México yo iba entrando a un hotel cuando yo venía con el esposo de una tía y la cuñada también de mi tía, y cuando veníamos llegando a un hotel, iba subiendo a las gradas, ya había pagado el hotel cuando alguien me gritó y me dijo, detente, y vino, y cuando oigo que me dice detente, me pone la pistola en la cabeza por el sentido y me dice, si te mueves, te disparo. Entonces ya le grito yo a los demás que pararan, y entonces me encapucharon, me subieron a un carro y me llevaron a un lugar donde donde llevaban a toda la gente, y cuando llegamos ahí nos metieron a un cuarto. Al guía que llevamos lo agarraron también y a él lo amordazaron, lo pusieron en una silla y lo trataban, lo insultaban y le decían que no era de México, pero él era de México, de ahí mismo. Yo había conocido su familia, era muy pobre. Entonces, cuando nos fueron a encerrar ahí, nos encerraron en ese cuarto, había como unas piedras de droga y pala con la que picaban. Y lo extraño era que esa casa era cerrada de papel aluminio para que no se viera nada para adentro ni de adentro para afuera. Entonces nos tuvieron encerrados ahí y el hombre dijo que cuando entraban ahí, que las muchachas de ahí ya no salían porque él las hacía prostitutas, y de ahí solo podían salir muertas o con un gran sida, que ya se iban a morir, porque él tenía de México, de El Salvador, de Honduras, y empezó a decirme todos los países, y yo tenía 16 años.
Entonces, y yo le rogaba al Señor y vino y me dijo que me quitara la ropa, que me desnudara, para ver qué es lo que andaba, y entonces él vio en mi brasil que yo saltaba la punta de la oración de la Santa Cruz. Me dijo, ¿qué tú tienes ahí? Me dijo. Le digo, yo es una oración que me viene cuidando. Me dijo, ok, déjate eso, me dijo, ponte la ropa, y cuando iba al baño siempre iba un vigilante para que no se escapara nadie. Entonces me dijo, aquí nadie sale vivo, me dice. Entonces llevaban una sirvienta que era la que arreglaba la comida para darnos, y de presto llegaba gente bien alta y gente que se veía de dinero y llegaban a comprar quizás droga, y entonces vino uno de ellos y le preguntó, ¿y ella qué está de venta? Entonces él le dijo, todavía no, estamos en arreglar eso. Entonces yo me aterrorizaba y solamente Dios, y yo le decía, Señor, ayúdame, que no me vayan a tocar, porque que no me vayan a violar o algo. Entonces él le pedía tanto al Señor, pues cuando nos tuvieron ahí, después dijo el hombre, el que estaba ahí, dijo, aquí todos conocemos quiénes se bajan, porque nosotros somos los que conocemos aquí cuando alguien viene desconocido, porque supuestamente eran policías ellos. Y ya era media hora faltaba para llegar al Río Bravo, donde nos habían agarrado. Entonces él dijo, te voy a dar, le dijo al esposo de mi tía, les voy a dar una oportunidad. Llamen a sus familiares y que manden el rescate. Y lo quiero ya, porque si no, pues ya no les voy a dar otra segunda oportunidad. Y empezó a decirnos que él tenía gente que nos pasara para el otro lado. Entonces, bueno, mandaron el rescate y nos volvieron a encapuchar y nos sacaron de ahí. Yo como pude me destapé para ver dónde nos tenían, y era un gran palacio era donde nos habían tenido secuestrados. Entonces, de ahí nos vendieron, dijo que él iba a hacer los pases con el otro guía, pero el otro guía nos dijo que era que vendidos por cabeza nos había vendido. Entonces, cuando ya nos pasaron de ese río, vengo a este país. Cuando vengo aquí, yo conozco a un muchacho que era el cuñado ya de mi hermana, porque estamos dos hermanos con dos hermanas. Pues yo lo había conocido por foto, pero aquí lo conocí personalmente. Cuando vino, pues nos gustamos, y yo pues conocía de qué familia venía, que venía de personas muy cristianas. Pues yo cuando vine a este país, yo cuando vine donde una tía primero, yo deseaba irle a dar gracias al Señor. Yo decía, quiero darle gracias al Señor de que me ha sacado de ese lugar. Pero nadie iba a la iglesia católica, nadie. Yo iba donde mi papá y le decía, papá, ¿van a la iglesia? No, no. Y yo decía, ¿cómo esta gente podrá vivir sin Dios? Porque yo me moría por irle a dar gracias al Señor. Entonces habían unos protestantes ahí y ellos me invitaban a la iglesia de ellos, y entonces yo digo, pero sí, como dicen que Dios es el mismo Dios, yo voy a ir. Y me invitaron y fui, pero cuando yo llegaba sentía algo como que estaba traicionando al Señor, y empezaba a llorar, y aquella aflicción y aquello que me sacaba de ahí, y yo salía corriendo de ahí. Fui como 3 veces, pero de ahí ya no pude, y después mi mamá se dio cuenta y me llamó y me dijo, yo no te he bautizado ahí. Me dice, yo te he bautizado en la iglesia católica, no te da pena, porque tú, me dice, ¿qué le vas a decir a los niños que les has enseñado el catecismo, les has enseñado las oraciones? ¿Cómo tú le vas a dar testimonio de vida a ellos si tú andas en otra religión? Entonces vine y después cambié de lugar de donde vivía y conocí a mi esposo, que ahora ya es esposo mío. Bendito sea Dios. Pues lo conocí, como yo sabía que venía de personas bien cristianas, católicas. Yo dije, pues es una buena persona. Yo le había pedido al Señor un buen esposo, que tuviera a Dios primero, que Dios fuera siempre el centro, que tuviéramos la misma guía. Pero cuando yo vine, pues el primer mes fue bonito y todo, pero después me voy dando cuenta que él tenía vicios, que él tomaba, usaba drogas, ¿no? Le gustaba andar jangueando pues en la calle con los amigos, y después empiezo y quedo embarazada. Cuando quedo embarazada yo le decía al Señor que yo siempre quería tener un solo esposo, que yo no quería andar dándole un padre a un hijo y al otro padre. Entonces yo había visto el modelo en mis padres, que mi mamá, el único esposo que tiene que es mi papá, y mi papá igualmente, nadie tiene hijos de nadie más. Entonces yo le decía, Señor,
ayúdame porque yo lo que quiero tener es un hogar de un solo, estar con un solo hogar firme. Entonces yo oraba y le pedía al Señor y cuando ya quedé embarazada, pues mi esposo, él en sus vicios era muy celoso, pues venía, como él tenía vicios y todo, habían maltratos, había de todo, y empezaba y yo lo que hacía que me refugiaba en la oración, hacía novena al Santísimo, le prendía vela, le decía, Señor, pero yo no te he pedido un hombre así, yo te decía, Señor, que fuera creyente, pero que no tuviera vicios, que fuera un hombre trabajador, eso sí lo tenía mi esposo, trabajador, responsable y todo, pero los vicios, estaba atado a los vicios. Entonces se llevaban momentos que él me corría y me decía que yo no valía nada y que empezaba a bajarme la autoestima, pero era el enemigo. Yo decía, Señor, dame paciencia, ¿cómo yo me voy a ir si, si yo no me he venido sola? Yo vine sola aquí al lado de él, pero yo no me puedo ir si yo tengo este bebé en mi vientre. Y venía el enemigo, me hablaba a través de él y me decía que yo no valía nada, que quién me iba a querer, si ya con niños, y que nadie me iba a voltear a ver, y empezaba, y yo lo que decía era, Señor, yo lloraba y le pedía al Señor fortaleza. Cuando llegaban momentos bien difíciles para mí, yo decía, ¿por qué vine a parar aquí? Yo llegaba a que decía, Señor, ¿para qué quiero esta vida? ¿Para qué la quiero yo? Si esta vida así no es para mí, porque yo no había visto en mi casa, yo nunca vi que mi papá fuera borracho o fuera a insultar a mi mamá, yo no lo vi. Entonces para mí era tan doloroso y yo decía, ¿cómo? Si, por eso es que el dicho decía yo que dice que si uno no sufre con los padres, viene en el hogar, sufre. Y yo le reclamaba todo eso al Señor. Habían momentos que yo quería quitarme la vida, decía, todos modos no ha nacido la niña, pues quitarme la vida. Yo me encerraba en el baño y buscaba lo que sea para quitarme la vida, pero Dios era tan grande su amor que siempre me guardaba, porque cuando yo buscaba las cosas, el Señor me ponía una venda en los ojos y yo no veía nada, pero el siguiente día cuando yo estaba calmada y bien tranquila, yo veía de todo lo que había visto, habían tijeras, sabía de todo para poderme herir yo, pero cuando yo sentía la aflicción que yo quería quitarme la vida, el Señor me ocultaba todo. Pues vino y yo seguía clamando al Señor y seguía clamando y pidiéndole al Señor, y como mi esposo casi no iba a la iglesia, pues a veces le decía vamos a la iglesia y me llevaba, pero cuando ya estaban a veces leyendo la primera lectura o terminando el evangelio y así, porque como no estaba de costumbre él de ir, porque todavía joven se vino y joven agarró los vicios, se había aislado de ir a la Santa Misa. Pues un día vino mi hermana y mi cuñado, conocieron unas personas y los empezaron a llevar a un grupo que Nueva Alianza se llamaba en ese tiempo, en el 2009. Entonces nos invitaron a ese grupo, pues empezamos a ir y de ahí nos invitaron que fuéramos a un retiro de primera etapa. Pues cuando fuimos al de primera etapa, ahí fue que yo digo que fue mi primer encuentro con mi primer amor, que es el único amor, el que nunca le falla, el que siempre está ahí, el que nunca lo desampara. Yo llegué ese día y yo le digo a mi cuñado, hay que convencerlo que él vaya al retiro. Él no quería, había que ir al Bronx, que era de 3 días el retiro. Llegamos y cuando llegamos mi esposo se quería salir, pero ya habían echado llave a las puertas y ya no se podía. Pues el día viernes que llegamos, yo veía tan extraño que danzaran, que alabaran al Señor así. Y entonces el día sábado en la noche fue que yo tuve mi primer encuentro, porque yo iba que ya no aguantaba, yo iba cansada, yo sentía pesado mi cuerpo, había guardado todos esos odios desde pequeña, cuando tenía 14 años, de los vecinos que me difamaban. Entonces, todo eso lo había guardado, ese odio en mi corazón, y más el sufrimiento que había venido cargando en mi hogar. Yo venía cargada con ese odio, con eso que me comía, que yo si empezaban a mencionarme los nombres, yo decía, ay, le deseaba daño para esa persona, yo decía que le vaya mal. Y entonces, en ese momento ahí, cuando me pusieron el Santísimo, yo sentí que
cuando se unió el Señor conmigo y sentí ese algodón calentito, tibio, y empecé a llorar como una niña y empecé a gritar porque yo sentí que Él iba traspasando en mi corazón como un tizón que en el campo se alinea a juego con leña. Entonces cuando está ese tizón encendido me lo iba traspasando despacio, yo sentía que me iba muriendo, que me quemaba todo el corazón hasta que traspasó al otro lado y empiezo a gritar y a llorar y sentí cuando él me empezó a mecer y a mecer y a mecer, yo decía, Señor, ¿qué es lo que me pasa? Cuando empecé de un solo me levantó, yo sentí cuando me levantó los pies y me tiró para atrás, donde descansé en el Espíritu Santo. Y ahí lloraba, ahí sané y de ahí era una nueva criatura. Ya al siguiente día, eh, yo ya no quería ni venirme. El día domingo había una muchacha que estaba sufriendo tanto en ese retiro también porque ella había tenido joven un aborto y no lo podía superar, no podía, cada niño que veía lo veía en ella, dice. Entonces esa muchacha ese día yo estaba bien tranquila y vamos al baño y bueno, y ella le gritaba al Señor que le ayudara porque Satanás se la quería llevar, decía ella, y ese día cayó ella encima de mí. Cuando ella cayó encima de mí me pasé la aflicción de ella y cuando yo salí de ese retiro yo venía tranquila, pero mi corazón, esa aflicción de la muchacha venía en mí. Entonces mi esposo compró los CD de lo que se había pasado en el retiro, las prédicas y todo. Cuando yo pongo en mi casa, que llegué y pongo las enseñanzas que habíamos, ahí aparecía la muchacha sufriendo, los gritos de lamento, oía las alabanzas y ahí la escuchaba y aquello que en mi corazón. Entonces yo le cuento a mi cuñado, me dice mi cuñado, no, ore, me dice ella, intercesión, está pidiendo que usted ore al Señor por ella. Pues yo pasé 3 días orando por ella y ahí se me quitó. Después de eso, mi esposo se convirtió, dejó los vicios, dejó las malas amistades, dejó todo. Ahí yo le daba gracias al Señor porque yo decía, Señor, hoy sí tengo el hombre que yo te había pedido, Señor. Hoy sí lo tengo. Empezamos, nos habían invitado a un grupo de oración de los carismáticos. Yo no sabía que era el grupo de la renovación y empezamos a ir a ese grupo. Cuando yo llegué esa noche, le digo que vamos, yo digo, pero ese es evangélico, le digo yo a mi esposo. No, me dice, ¿cómo va a creer que lo van a hacer aquí mismo en la iglesia católica? No, me dice, es católico. Le digo yo, este parece evangélico. Bueno, pero hay que quedarnos, le digo yo, y entonces empezamos. Y como yo ya venía el Espíritu Santo despierto, yo tras que empezaba a clamarlo, descansaba en el Espíritu Santo y sentí ese amor hasta para darlo a mi hija, a mi esposo. Ahí en ese retiro yo lo perdoné y me libré de tantas cosas, de tantas cadenas que rompí. Pues empezamos y mi esposo duró 1 año, pues de ahí sin vicio y sin nada. Cuando a final del 2010 quedó embarazada. Pues vino un bebé y se me cayó. Después de la dieta de ese bebé vuelvo a caer, pues vuelvo a quedar embarazada a final del 2010 y él en el 2011 decide ir a El Salvador a ver a su mamá. Yo le dije, Señor, si este viaje no nos conviene, que no vaya él a El Salvador, que no se haga realidad, porque yo ya quedaba embarazada, ya tenía como 2 meses. Entonces vino un predicador y en el grupo de oración nos unió las manos y dijo que lo que Dios unía, que nadie lo separaba. Y entonces yo me quedé porque al siguiente día él se tenía que ir para El Salvador y yo me quedé con eso, Señor. Pero ¿qué tú me has querido dar a decir con esas palabras? Que lo que Dios une nadie lo puede separar. Pues me quedé así, me quedé orando y él se fue para El Salvador y fue por 2 meses pasaditos. Pues yo me quedé embarazada aquí con la otra niña más grande y cuando él ya vino, yo esperaba ver el mismo esposo, la misma pareja que se había ido allá, que evangelizaba, que Dios lo había desatado de todas las cadenas de vicios, de malas amistades, de todo lo que era del mundo. Pero cuando fue la sorpresa que vino, ya no era el hombre el que se había ido, el que venía. Cuando ya vino,
Él ya venía vicioso de nuevo, había caído en El Salvador en el vicio, ya vino diciéndome que allá habían mejores mujeres, que allá habían cipotas al escoger y que él solo hablaba con una llamada y mandaba a traer a alguien más. Y yo embarazada, él agarró el vicio de nuevo en la barra, se iba para la barra, me corría y empezaba a trabajar el enemigo ahí en ese momento, pero como yo pertenecía a la renovación y vino y quería que también ya no llevara a la niña que tenía 4 años, que ya no la llevara al grupo de oración, porque la niña se asustaba y que eso era malo. Le dije yo, si tú no quieres ir a la iglesia, no vayas, pero yo la niña sí la voy a llevar. Y ahí no se asusta porque ella ya está acostumbrada a ver que la gente se desmaye, que descanse en el Espíritu Santo. Pues él empezó a tenerlo atado el enemigo en las barras, él se iba de escondida, él temblaba, cuando yo podía yo lo detenía, pero cuando no, él se iba. Y empezó de nuevo peor, como dice la palabra, mejor no me hubieras conocido. Entonces, porque él ya había tenido conocimiento de la palabra y se apartó completamente. Él no me decía no vaya a la iglesia, él siempre me decía vaya, y dónde, yo me iba para las vigilias, me iba para los apostolados. Pero lo tremendo fue que le dije, Señor, yo te dije que si no les convenía este viaje que nos hiciera. Lo tremendo fue que al tiempecito, como a las 3 semanas que él vino, me dan la noticia que mi bebé venía mal, que era la opción del aborto. Y ahí fue donde yo le dije al Señor, yo no puedo más, Señor. Yo, Señor, yo te sigo, pero yo no puedo yo sola. Si tú me ayudas con esta cruz, yo caminaré, Señor. Pero yo sentía que ya no tenía fuerza porque tenía que lidiar con mi esposo en los vicios, seguir orando, aclamando misericordia al Señor para que arreglara mi hogar, mi matrimonio, y ver que también mi bebé venía mal. Y yo le decía al Señor, ahí empecé yo a aprender a orar, a hacerle rosarios a la Virgen, y le decía a la niña más grande que me ayudara, porque decían que la oración de los niños era más llegada al cielo, al Señor, más rápido. Y yo agarraba este ramo de flores, lo llevaba al Santísimo, me iba para el Santísimo. ¿Qué no hacía yo en oración? Me iba, llevaba cobijas a las vigilias, me llevaba a la niña, le decía, cuando tenga sueño acuéstese aquí, y yo a danzar y a llorar. Cuando bajaban el Santísimo, a mí se me olvidaba las 350 personas que habían ahí. Yo iba y me postraba y le gritaba al Señor que tuviera piedad y misericordia de mí y de mi bebé, porque solo en Él confiaba yo. Y el Señor empezó. Cuando llegaban los predicadores, yo les decía que me imponieran manos, que oraran, porque mi bebé venía ya mala, porque me habían dicho que la niña no había medicina ni tratamiento, nada aquí en la tierra para ella, porque ella venía sin hueso en la nariz y los riñones deshidratados, que para eso no hay nada, no, que solo el poder de Dios es el único. Entonces me enviaron a un especialista, a un doctor, a un hospital, el Southside. Ahí fue donde me diagnosticaron que la niña no venía bien. Después me mandaron a Stony Brook. Después de Stony Brook me enviaron al Good Samaritano, y lo mismo me decían, que no, que había que abortarla. De todos modos yo estaba joven, que yo podía tener más niños. Y le dije yo a mi esposo, él estaba en los vicios, pero yo le digo, mire que esto dice, me dice, no, me dijo que se haga la voluntad del Señor. Si Él así quiere, me dijo, así nos va a dar este bebé, que se haga la voluntad de Él. Aunque Él andaba en el mundo, pero Él todavía, Él me dijo esas palabras. Y le digo yo al Señor, Señor, todos modos, le dije yo, para los ginecólogos yo no tendría que ser madre, pero tú me has regalado el don de ser madre, y en tus manos deposito mi vida, mi familia, mi hogar, todo, Señor. A ti te he entregado todo, Señor, le dije yo al Señor. Y vino y yo le pedí a todo el mundo, a todo predicador, que oraran por mí, por mi hogar. Pues vino el Señor cuando me hablaba a través de los predicadores y me decía, esa bebé viene con fuerza y bendiciones para tu hogar. Y yo iba al especialista y no había ni un cambio. Y yo decía, Señor, pero tú dices que este bebé viene con fuerzas y bendiciones para mi hogar, pero ¿dónde están los cambios? Y yo quería verlo con los ojos de carnales, pero con eso no los podía ver, pero espiritual era que tenía que verlo yo. Y vino y seguía clamando al Señor y le pedía misericordia. Yo hacía sacrificios, oraciones,
y hacía caridad, de todo lo que podía hacer, intercediendo, pidiéndole que intercedieran por mí, por mi familia. Cuando vino, pasaron, pues iba siempre al chequeo cada mes, iba al hospital. Y la niña empezaba, me decía hola, jugaba al picabo, se tapaba la carita. Y esa niña hacía cosas que yo no las había visto. Y entonces me decía hola. Y aquella niña, yo decía, ¿cómo yo podré sacarme algo así? Tan bella esa niña, me dice hola, se dice a tapar los ojos, a jugar. Y pasaron los 5 meses, pasaron los 6, a los 7, ya casi a los 8, me invitaron a un apostolado en una casa, y ahí Dios usó a una pareja, usó a un predicador en el don de conocimiento, y entonces me dijo, el Señor lo envió hacia mí, me dijo, el Señor me ha enviado hacia ti y me ha dicho que te diga que tú estás recibiendo sanación, me dice, y esa bebé, porque a ti te han dicho que esa bebé viene mala, me dice, pero dice el Señor que no les creas, me dice, porque ahorita mismo Él está sanándote a ti, me dijo, y a tu bebé, me dijo, está poniendo todo en su lugar, me dijo. Y dice el Señor que lo declares con tu boca, me dijo, que está sanada el bebé, me dijo, en el nombre de Jesús, me dijo, porque Él mismo te lo está declarando sanado, me dijo. Y dice el Señor, me dijo, que tú tienes una cita, me dijo, con el doctor, pero no le creas nada a lo que ellos te digan, me dijo. Y era verdad, porque a los 16 días tenía la última cita ya para ya tener el bebé, porque ya no me iban a seguir dando más chequeos. Y entonces, y me dijo, y dice el Señor que no les creas nada, pero dice el Señor que cuando nazca ese bebé, me dijo, que tú des testimonio al pueblo, me dijo, de tu bebé. Pues vino esta noche, sentí tan fuerte la presencia de Dios, y me dijo tantas cosas, y yo decía, ¿cómo Él sabe lo que le está pasando si yo no le he contado? Yo quería que terminara el grupo de oración para preguntarle cómo Él sabía. Cuando terminó, yo voy y le digo, hermano, ¿cómo usted sabe lo que yo estoy pasando si yo no se lo he contado? Me dice, hermana, no soy yo soy un instrumento. El Señor me ha usado a mí, me dice, para darle el mensaje, pero el que le estaba hablando me dice, Dios, me dice, ¿yo cómo voy a saber su vida? No la sé. Yo soy un instrumento que el Señor me usa, me dice. Yo ya iba a terminar el grupo, pero Dios me puso su rostro que fuera donde usted me dice y le diera el mensaje. Entonces yo dije, Señor, hoy sí es el día mío, Señor, le dije yo. Hoy sí, yo quiero ese milagro. Pues a los 16 días yo voy al especialista. Cuando yo llegué esa noche alegre diciéndole a mi esposo que el Señor me había hablado. Y me dice, ¿de verdad le dijo el Señor eso? Sí, le dije, el Señor me ha dicho que la niña está sanada, le dije yo, y que la declare con mi boca, le dije yo, que está sanada. A los 16 días yo voy al especialista. Y siempre la muchacha que me chequeaba, siempre me decía cómo estaba la niña. Ese día la vi nerviosa y yo me puso más nerviosa. Y yo decía, ¿pero qué es? ¿Por qué es que ella se pone nerviosa? Y le pregunto, ¿cómo está la niña? Me dice, no, que venga la doctora y la doctora te diga. Cuando llegué, ya llegó la doctora y dice chequearme, la doctora asustada también, y chequeaba el expediente mío desde un principio al final. Y la veía nerviosa y le digo yo, ¿cómo está? Porque ya cuando la vi que como 5 veces había fojeado el expediente mío, le digo, ¿cómo está la niña? No, me dice, la niña está bien. Le digo yo, ¿y su huesito de la nariz? No, me dice, ya lo tiene. Y los riñones, le digo, ya crecieron a la normalidad, felicidades porque estás lista para el parto, me dice. Y le digo yo, y me dice, ¿ya estás lista para el parto? Me dice, felicidades, me dice, ya todo está en su lugar, la cabecita ya se giró para abajo, me dice, ya está en posición de parto. Y yo dije, gracias, Señor, pero yo tenía fe, pero yo quería verla en mi brazo. Entonces me tocó por cesárea, porque el líquido se me había salido en la orina. De 37 semanas me la tuvieron que sacar por cesárea. Y esa niña parecía una muñeca de mentira. Parecía como cuando uno hace esos muñecos y hace una chibolita y le pega esa chibolita así en la nariz, así se le veía el corte a la niña en la nariz. Y para la gloria de Dios, ahí está esa niña. Mucha gente me decía, hermana, ¿cómo le fue con la bebé? Le digo yo, me dice esa niña, me dice,
como no venía bien, venía defectuosa, tal vez le va a salir enferma. Y le decía yo, pero si el Señor dice que a medias no hace las cosas, las hace perfectas, le digo yo. Y si el Señor me la ha curado, le digo yo, tiene que ser sana en el nombre de Jesús. Pues esa niña es un amor, ella solo es amor, ella evangeliza solo con amor, con palabras, ella lee mucho las escrituras, es una niña que ella, yo le explico y le digo cómo Dios la sanó. Ella es una niña de mucha caridad, penitencia, ella intercede por los enfermos, alguien le pide que ore, ella dice a orar por las personas. Es un testimonio que nosotros lo vivimos, y cuando el Señor me decía, esa bebé viene con fuerzas y bendiciones para mi hogar, ahí yo no le entendía, pero después fui entendiendo, porque a través de ella el Señor empezó a ablandar el corazón de mi esposo. Ella llegaba con las prédicas que ella escuchaba, ella le iba a evangelizar, y mi esposo enojado me decía, ya, me dice, no puede ser que usted le envenene la mente a la niña, que la niña mire cómo me dice. Le digo, no, es que yo no le he dicho nada. ¿Cómo no? ¿Y cómo la niña se va a inventar eso? Pero era la niña que Dios usaba para que le hablara a él. Después de eso, mi esposo, seguíamos aclamando, orando para la conversión de él, que regresara, y nada. Y yo le decía, Señor, ¿cuándo tú me vas a hacer milagro? Y yo veía allá en el grupo de oración, el Señor me mostraba, y yo le decía, Señor, yo no quiero un dominguero que solo vaya a misa, porque él iba a misa, pero yo le decía, yo quiero, le decía al Señor, que sea espiritual, que él busque la renovación, porque ahí sí va a haber cambios, Señor, le decía yo. Ahí sí va a haber un verdadero cristiano, le decía, pero dominguero no, porque él va a seguir en el vicio siempre, Señor, le decía. Si un día tú lo tuviste humillado ante tus pies, Señor, ¿cómo no lo vas a volver a tener, Señor? Humillado ante tus pies, si tú eres el que lo has creado, Señor, le decía yo. Y para la gloria del Señor, pues después vino en el 2016, pues mi esposo igual seguía, me humillaba, me insultaba, se iba para las barras, él cuando yo no le abría venía y pues reventaba los windows, y venía, y entonces pues vino un día, ah se me había olvidado que un día cuando la niña tenía ya 2 años, yo le pedía mucho al Señor. Ese día vino el Señor y se me reveló en la madrugada. Estaba acostada yo, y entre dormir y despierta oí una voz eh, grande pero suave, y me dijo, Dios está contigo, me dijo. Y yo abro los ojos entre dormir y despierta, y el cuerpo no lo podía sentir porque estaba dormecido. Y yo veía que ese cuerpo alumbraba de rayos de luz. Y entonces ahí yo no entendía qué era. Yo decía que la Virgen María era, hasta que en el 2014 vino una cuñada con sus hijas, y ellas hacían la oración de la Divina Misericordia, y me invitaron. Y vengo y les digo yo, ¿qué es Divina Misericordia? Y ellas me muestran la imagen. Y ahí el Señor me pudo iluminar mi mente, que era Él el que me había visitado esa noche de la Divina Misericordia. Empecé a hacer la Divina Misericordia. Cuando empecé a hacer la Divina Misericordia, yo ya tenía más fuerza, me iba para el retiro, a agarrar fuerza, las vigilias, todo iba a hacer para que el Señor obrara ahí, que cambiara a mi esposo de nuevo, como me lo había entregado antes. Y yo sufría porque yo quería el matrimonio, yo quería recibir al Señor, yo lloraba porque decía, Señor, como yo te quisiera recibir a ti, Señor. Si tú dices, quien coma y beba de mi cuerpo tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré, Señor. Le decía yo, ten piedad y misericordia, renueva mi hogar, mi matrimonio. Pues vino pasando el tiempo. En el 2016, un día llorando le dije al Señor, donde yo ya no veía cambio, llorando con el corazón, le dije, Señor, le dije, ya no quiero que me des ningún hijo para él, le dije yo, ponme un tizón y quémame mi matriz, le dije, ya no quiero ningún hijo más, Señor, le dije, yo no quiero traer los que sufran aquí, le dije, mejor sufro yo, pero no que sufran mis hijos viendo que toma, se va, le decía yo, porque no había tiempo para nosotros, para compartir como familia, no había. Entonces le dije, Señor, pase un tizón encendido y quémame todo, Señor.
Y cabal el mismo mes que yo le supliqué al Señor que pasara un tizón en mi vientre para no quedar embarazada, vengo y quedo embarazada. El Señor me permite quedar embarazada. Cuando estaba ese mismo mes, me revela la Virgen María, se me revela y me pone en un sueño que se abren los cielos y que en el cielo venía una máscara grande, como una máscara fea, persiguiendo a un niño, y ese niño veía que corría y corría y vino a agarrarme de la pierna mía abrazada. Y cuando yo volteé a ver para el cielo, voy viendo a la Virgen María parada con su manto blanco, blanco, y solo se me quedó viendo. Y en ese mes cabal quedé embarazada, y después por los síntomas me hice la prueba y estaba embarazada. Y en ese tiempo, cuando quedé embarazada, yo dije, Señor, pero yo te dije que yo no quería más hijos. Y mi esposo viene y se pone alegre y dice, wow, hoy voy a hacer de nuevo, papá. Cuando viene y empiezo, como a las 7 semanas, empiezo a sangrar y voy al hospital y me dicen que hay una pelota de sangre detrás del bebé y tengo que guardar este reposo. Me mandan a guardar reposo, y cuando voy a guardar reposo, eh, solo en cama 2 meses, y no podía comer nada, solo con traguitos de agua y coco pasaba. Y mi esposo, antes de irse para el trabajo, me dejaba unas cobijas para que ahí remojara mi boca, porque la saliva no me la podía tragar. Y le decía, Señor, si es tu voluntad se va a detener, porque me habían dado el 50% que se detuviera o que se cayera. Y le dije, en tus manos deposito este bebé. Pero este bebé fue para alegría para él, porque él yo lo veía alegre, ya iba dejando menos de tomar. Pero lo que pasó fue que después él entró, que empezaron a perturbarlo los espíritus, lo atormentaban. Entonces llegó un momento cuando yo ya no podía ir a la iglesia. Cuando pasaron los 2 meses de reposo, yo ya no podía ir a la iglesia. Yo me sentía cansada, sin fuerza. Yo no le decía ni a él tampoco que fuera a la iglesia. Yo no le decía nada. Cuando a los 7 meses ya de embarazo viene mi suegra del Salvador a pasear, y él ya no aguantaba más. Ya se sentía que lo perturbado de su mente, de todo. Y yo lo envío que vaya al sacerdote, que vaya a hablar del sacerdote, que vaya a hablar con él. Y fue a hablar con el sacerdote, y el sacerdote oró por él, y después ya se sintió mejor. Pues hasta ahí no había buscado espiritual todavía. Después viene un día y me dice, a los 7 meses, prepárese que el miércoles vamos. ¿Cómo se siente? Me dice, prepárese que vayamos el miércoles al grupo de oración. Y le digo yo, ¿qué dice? Le digo yo, que vamos a ir al grupo de oración. Le digo yo, al grupo de oración. Me vuelvo a repetir por tercera vez. Me dice, sí. Me dice, ¿cómo se siente? Ay, yo me sentía mal, pero yo le dije a la suegra, le dije, yo no me siento bien, le dije yo, pero ahora que él dio el sí y él lo ha dicho que va a ir al grupo de oración, acompañémoslo, le digo, porque ella como nunca había ido a la renovación, no conocía de la renovación. Le digo, haga su fuerza, póngale su fuerza, pídale al Señor, le digo, y vamos, le digo, que Dios me va a dar la fuerza para acompañarlo. Y como pude, fui al grupo de oración para acompañarlo, alegre, yo que no lo podía creer que el Señor había hecho la obra cuando yo ya no tenía fuerza. Y vino y empezamos a ir al grupo de oración, y después empezó que irse a la vigilia. Después vino y me tocó dar a luz por cesárea, igualmente también de la niña. Me voy. Cuando yo estaba en el hospital, viene él y me dice, Maribel, voy a ir a un retiro. Le digo, ¿a un retiro va a ir? Le digo, sí, ya lo pagué. Me dice, es un retiro de sanación y liberación. Y le digo yo, vaya, le digo, pero estoy pensando. Me dijo que como usted está a dieta, ¿cómo voy a ir? No se preocupe, le digo yo, aquí está su mamá, váyase para el retiro. Pues yo solo me dieron de alta, tenía una semana de que me habían dado de alta, y él se fue para el retiro. Y yo rogándole al Señor para que se convirtiera y que lo sanara y lo liberara de todas las cadenas y ataduras. Cuando vino era un hombre nuevo ya, diferente, todo había cambiado, había dejado el vicio, había dejado todo. Y le dije yo al Señor, hoy sí, Señor, mira, cuando yo ya no tenía fuerza, tú has hecho la obra, Señor, todo lo que te pedí, y más con esa niña que vino, trajo más alegría a nuestra familia. Después empezamos a ir
los dos juntos a buscar, a vigilia, a buscar más de Dios, ir a la Santa Misa, ir a los grupos de oración, alimentarnos más del Señor. Entonces, después, cuando la niña ya tenía 2 años, en el 2019 viene que yo intercedo por una pareja para que fueran a retiro, que ellos estaban como que se querían separar. Vine y yo empezaba a evangelizarlos por mi testimonio, todo lo que yo había pasado. Ahí fue que vino la prueba grande, porque ahí vino el Señor. Yo tenía Facebook, el Señor me hizo que eliminara, me ponía, cuando yo oraba, me ponía que eliminara Facebook, y venía yo y decía, Señor, ¿por qué tú quieres que yo elimine Facebook? Vino, un día me levanté y digo yo, con aquella ansiedad, con aquella alegría y con aquel gran ánimo de que tenía que hacer eso, me levanté y digo hacer oración y después digo eliminar Facebook. El siguiente día el Señor me da una visión y me hace ver que yo estoy tirada en una cama grave. Y vienen unos hermanos de la iglesia y me dicen, hermana, cuando ya tocaba alabar y glorificar al Señor, hermana, hoy le toca a usted alabar y glorificar al Señor. Y cuando a mí me tocaba alabar y glorificar al Señor, había un imán en mi boca que me jalaba el micrófono y me tapaba. A los 3 intentos desperté. Cuando desperté, les digo a las niñas, les quiero decir un sueño que tuve, le digo yo. No sé qué pensarán ustedes. Entonces me dice mi hija, no, mami, usted ya va con los sueños, eso no es nada. Me dice, es un sueño. Me dice mi sobrina igual. No, le digo, el Señor está alegre porque yo le obedecí, porque yo había eliminado Facebook un día miércoles y el día jueves me dio la revelación en la mañana el Señor de que yo estaba tirada en una cama grave. Digo yo, el Señor está alegre porque le obedecí, pero peor me iba a ir, le digo, otra enfermedad peor me iba a venir, pero yo voy a caer enferma. A la semana siguiente me viene un sueño de una serpiente que había un bebé en una bolsa con Ziploc cerrada y yo abrí a ver a ese bebé ahí y cuando abro la bolsa veo que una serpiente se tira de ahí y chupó al bebé y solo los huesitos había dejado ahí y yo veo que persigo a la serpiente y la abro de la boca y la abrí, la espatarré y la maté ahí. Después, el siguiente día me da que esa serpiente me atacó y que me había mordido. El siguiente día, entre dormir y despierta, voy sintiendo algo pesado en mi pierna. Cuando estaba durmiendo, yo a la par tenía la camita de la niña mía y una lámpara y ahí ponía el teléfono siempre. Cuando entre dormir y despierta siento que algo pesado y me picoteó y digo, y tiro y toco y siento aquello pesado y lo tiro para la cama de la niña y digo, y me levanto asustada y digo a buscar y no había nada. Pasé 3 días buscando y mi esposo me dice, ¿qué busca? Le digo, es que una serpiente me picó. Yo la sentí entre dormir y despierta, le digo, de la gran canasta, le digo, y cabal me había dejado 2 hoyitos donde me había picado, donde yo había sentido y le dije, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres? Le dije yo, mostrar con esto. Después a la semana siguiente me empiezan a salir 3 ronchitas detrás de la oreja. Y esas 3 ronchitas yo les decía a las niñas, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Les decía que tengo esas 3 chibolitas. Pues vino, fue en octubre y yo empecé a evangelizar siempre a la pareja que fueran al retiro. Bueno, y al fin de tanto que fueron al retiro, yo orando por ellos. Pues vino y en octubre, cabal en el 2019, empieza esas 3 ronchitas y voy un día a la corte. A los 3 días voy a la corte y cuando salgo a la corte me dice mi esposo, ¿qué es lo que tiene? Cuando me quito el jaque y estoy toda zarampeada, así llena de ronchas. Le digo yo, no sé, quizás alergia, vamos al médico. No, me dice, si es una alergia, pues nada, se le va con que se haga un baño, me dice, se le va. Pues pasó la semana y después se fue poniendo aquello más feo. Me fui haciendo como un monstruo más en los encajes. Y yo voy de emergencia y me dicen, ¿qué has comido? Nada, le digo yo lo mismo de siempre. Qué extraño, me dice, y me dan como de 5 clases de pastillas. Y me dieron de alergia para el día y para la noche, aparte de las 5 clases de pastillas que me dieron. Me dieron para 30 días y empecé y no me caían bien, me iba poniendo peor. Y yo decía, Señor, y el Señor antes de eso ya me había preparado porque me hacía que me levantara en la madrugada a hacer oración a las 3 de la mañana,
me hacía que hiciera la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, hacer rosario, hacer más penitencia. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué tú tanto me estás preparando en oración? Y era porque un momento se iba a llegar que no iba a poder hacer oración. Pues entonces empecé y me fui haciendo como un monstruo así. Y no aguantaba, y donde me agitaba era como que me comían los gusanos, viva me comían. Y entonces empezaba yo a rascarme y me hacía remedio. Yo le llamaba por cámara a mi papá y le decía, papá, mire cómo estoy, solo la cara era la que me había permitido el Señor que no me saliera nada. Y la cabeza llena, todo mi cuerpo y los encajes, y lo peor que se me iba rajando, todo lo que era encaje se me rajaba y se escamaba y volvía a salir otra capa, como, como algo que no se explicaba. Y yo mire cuando mi esposo imponía manos y oraba por mí, se me calmaba, pero de ahí regresaba y las niñas me tenían miedo, no se acercaban a mí, porque donde veían yo aparte ponía mi ropa, y aquello que no aguantaba en la casa estar con ropa, porque la ropa me ponía peor y yo sentía que gusanos me comían en todo el cuerpo. Y yo le decía, Señor, ten piedad y misericordia, y yo hacía la Divina Misericordia y le pedía misericordia al Señor. Yo le decía, Señor, si en ti he confiado, como tú dices, le decía, que tú has entregado tu vida por amor a mí, por toda mi familia, el mundo entero, le decía yo. Yo reclamo esa sangre bendita, poderosa, que tiene poder, lávame, le decía, de la cabeza a los pies, sáname, Señor. Y entonces aquello se iba poniendo peor. Después llegó un momento que yo ya no podía ni orar, y entonces ahí le pedí a la niña, a la de que Dios me había sanado. Le decía, interceda por mí, le decía yo, pídale al Señor que tenga piedad y misericordia. Y yo me despedía de mi esposo, le decía yo que yo no me preocupaba porque el Señor me llevara, lo que me preocupaba era por la niña, porque quedaba la niña de 2 años, y la otra más grande. Yo decía, la más grande pues ya está grande, pero la chiquita de 2 años, le decía yo, si usted se acompaña, está joven, tenga cuidado con quién usted se acompaña, porque no quiero que la niña sufra. Y vino, y ese momento me dice un día mi esposo, cuando yo me estaba despidiendo, me dice, pero ¿y a dónde está su fe? Cuando él me dijo, ¿a dónde está su fe? Es como un golpe que me dio en el corazón. Y yo digo, no le dije nada, no, que me fui para el cuarto. Y digo, ay, hincarme y a llorar. Y le dije, Señor, si tú sabes que yo todo te lo he entregado a ti, que yo ya no vivo, yo no, que tú vives en mí. A ti te he entregado mi vida, Señor. Y empecé yo a llorar y a decirle al Señor, fuerza, que me diera fuerza. Vine un día y me dice mi esposo, en el nombre de Jesús que está declarada sanada, me dijo, si el Señor dice que lo que pidamos, me dice, es así, me dice, si le creemos a Él, me dice, así se hará en nuestra vida. Y vino un día y me voy a orar como puedo, ya tenía como 30 días y algo, porque se me había abierto una operación y ya no aguantaba tocarme el vientre porque se me había hecho una cirugía. Yo pensaba que era donde habían nacido los bebés, pero no, era otra parte, se me hizo una tercera. Y cuando se me hizo esa cirugía de lado a lado abierta, me dice mi sobrina, tía, vaya, me dice el doctor. No, le digo, el Señor es que tiene que curarme, porque esto solo Él lo entiende, el Señor. Le dije, yo en Él deposito toda mi confianza. Y aquella cirugía abierta se fue haciendo negra. Y cuando se hizo negra, yo me preocupé más y le decía, Señor, y lo peor era que yo ya no aguantaba nada ni a bañarme, porque yo me echaba agua caliente, porque eso me calmaba, que no me comieran esas cosas, esos gusanos, sentía yo que me comían viva. Y vine y me echaba agua caliente con vinagre, que no me hacía remedios calientes y nada. Y vine y yo me rascaba con peines, con lo que hallaba me rascaba. Y vine un día y le digo a la niña, vamos a orar a hacer la Divina Misericordia. Cuando yo no pueda, usted, le digo, ore por mí. Un día en una salita donde yo oro, haciendo la Divina Misericordia, yo aclamando la sangre de Cristo que tiene poder. Cuando vino el enemigo, una pelea espiritual, yo le decía, Señor, en tus manos he depositado mi vida, te la he entregado, Señor. No hay nadie más poderoso que tú, Señor. Que esa sangre que derramaste en el Calvario, Señor, en la cruz, derramaste tu última gota de sangre por amor a mí, por toda mi familia y el mundo entero, Señor, Padre Santo, Padre amado, Padre de la gloria, le decía yo. Y yo veía que de los pies de Cristo caía esa gota de sangre y me caía en la frente. Y me dijo el enemigo,
aquello que me perturbaba al lado de mí. Me decía, ¿y qué es lo que tú aclamas? ¿A dónde está el Dios Todopoderoso? ¿A dónde te ha sanado? Mira cómo te tiene. Mira, tú dices que tiene poder esa sangre. Mira cómo estás. Tú la clamas, dices que Él murió por ti, para sanarte y llevarte toda la enfermedad. ¿A dónde te ha sanado? Y empezó a decirme, y a confundirme y a decirme que Dios no tenía poder, porque Él lo que quería que cayera en la trampa de Él, porque yo estaba grave, yo me sentía peor, más grave me sentía más. Y entonces yo le decía, Señor, que yo a ti te he entregado mi vida, Señor, yo ya no vivo yo, no, que tú vives en mí, Señor, a ti, Señor, he dedicado todo, Señor, te lo he entregado todo, Señor, tú conoces mi interior, tú conoces mi corazón, tú dices que me conocías antes que fuera engendrada en el vientre de mi madre, tú ya me conocías, Señor, y ya me habías consagrado, Señor, y el enemigo me hablaba. Y vino un momento donde yo quería alabarlo y glorificarlo, vino el enemigo, el Espíritu Santo me hizo ver que yo había ofendido al Señor en una palabra. Y cuando el Espíritu Santo me hizo ver en esa batalla entre el bien y el mal, vino y me volteó la lengua y hizo una ofensa para el Señor. Yo solo ahí sentí que como que algo se arrancó de mi corazón y un suspiro de vida, ahí digo yo que fue donde yo volví a vivir de nuevo, porque yo ya estaba muerta, donde yo pegué un suspiro fuerte y grité y lloré y me revolqué en el piso y yo lloraba y le decía, Señor, tú sabes que yo no te he querido ofender, Señor, tú sabes lo mejor, Señor, perdóname, Señor, ten piedad y misericordia de mí. Y empecé yo a llorar y a clamar al Señor misericordia, que yo confiaba completamente en Él y en su poder. En ese momento volví a la vida, que Dios me resucitó donde ya estaba muerta yo de esa enfermedad. Cuando duré 40 días bien graves, 40 días graves, y después de los 40 días el Señor, le dije, Señor, cúrame, Señor, ten piedad y misericordia de mis hijas, ¿cómo voy a dejar mi niña? Me curó, fue escamando todo, arrancando toda esa piel que tenía, todo lo que me sangraba en toda la piel, porque era como un monstruo. Y empezó a limpiarme. Después, cuando ya me había limpiado, le dije, Señor, es verdad que tú me has sanado, pero ¿cómo voy a quedar manchada de mi piel? Porque toda mi piel estaba como esas personas que tienen parche blanco. Toda mi piel estaba así, manchada. Y vine y le dije, Señor, ¿cómo voy a ponerme ropa así? Mira cómo me has dejado mi piel, Señor. Y vino el Señor después de octubre que empezó mi enfermedad hasta en junio me limpió completamente. Para la gloria de Dios, Él me limpió y me purificó completamente mi piel y todo. Y le dije yo a mis hijas, el poder de Dios es grande. Él es el único, el dueño de nuestras vidas. Y después voy leyendo en la Biblia, voy leyendo el pasaje bíblico de Job y yo digo, eso es lo que, igualito así me empezó a mí, ataque del enemigo. Cuando nosotros decimos a evangelizar a otras personas, el enemigo se enoja. Cuando decimos interceder por otras personas, se enoja el enemigo, pero si confiamos en Dios no hay nada que pueda vencernos si llevamos a Cristo como armadura y escudo. Y ese momento, cuando el Señor ya me curó, ahí fue donde empezamos a ver todo diferente, porque de ahí vimos que el poder de Dios era grande, donde yo ya hacía muerta, que ya me iba a morir, que ya no iba a estar con mis hijas. Vino el Señor, me permitió, y después me va dando una gran bendición, porque después lo que yo anhelaba, yo le decía a mi esposo que nos casáramos. En el tiempo que él tomaba, él decía, no, si usted se quiere casar, busque otro hombre, pero conmigo no, porque yo no me quiero casar. Y vino el Señor, y como él ya caminaba en el camino del Señor, pues desde el 2017, él empezó a caminar en el camino del Señor. En el 2020 viene él y me pide que nos casemos. Ahí dije, Señor, cómo eres grande, cómo eres poderoso, porque cómo tú cómo renueva los corazones de la persona. Bendito sea Dios hoy este año. En enero cumplimos nuestro primer aniversario, pero no fue fácil porque el enemigo pone tantas trabas, porque cuando nos íbamos, él me pidió que nos casáramos, después él me dijo mi esposo que nos apartáramos y pasamos 3 meses en ayuno, a pura oración, porque en ese tiempo estaba la pandemia más fuerte, y oramos, ayunos, él se pasó a un cuarto y yo en el otro cuarto, mucha oración, ayuno, sacrificio,
para entregarle al Señor, pero bendito sea Dios, nos casamos y ahí estamos con la lucha del Señor caminando, y se me olvidaba de la primer niña, que la primer niña cuando yo la bauticé a mi primer niña, era el primer añito, ella se me murió, le dio una convulsión cerebral, esa niña murió, y murió cuando yo la vi morir, llegaron los de la ambulancia, y me dijeron no podemos hacer nada por ella, ni que la llevemos al hospital, solamente el poder de Dios. Y le dije a mi esposo, la niña está muerta, porque se volvió negra y como una pelotita recogida, y la ponchaban y nada. Y entonces le dije, Señor, ¿por qué? Llévame a mí, pero a la niña no se... Tú estabas esperando que yo la bautizara para llevártela, Señor. ¿Cómo va a ser eso, Señor? Le dije, mejor llévame a mí, que yo ya viví, pero ella no. Y cómo es el poder de Dios, que ahí mi esposo ahí se aclamaba al Señor. Y ahí el Señor, dijeron los de la ambulancia, dijo, lo único que hay que esa niña regrese de ese sueño profundo y tiene que vomitar, porque ella estaba negrita, y no lloraba, no pujaba, nada hacía, ni abría los ojos, nada, pero cuando íbamos por el hospital, Dios la liberó, porque Dios le dio vida, le dio ese soplo. Ahí ella hizo ese grito de como lo que yo hice, como Dios me rescató en ese momento, haciendo la divina misericordia, que yo ya estaba muerta en esa enfermedad, pero Dios me resucitó. Así, ese grito de auxilio fue que la niña hizo, de suspiro, cuando volvió y dijo a vomitar, y el Señor me la curó, bendito sea Dios. Por eso le doy toda gloria y honra, y decirles, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Para la gloria de Dios, todo Él, en Cristo todo se puede. Sin Él no somos nada. Como Él dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y por eso yo lo alabo y lo glorifico, y yo le digo al Señor que Él es el amor de los amores, porque no hay nadie como Él. A Él todo honor y toda gloria. Bendito seas y alabado, Señor, porque eres grande y bello, majestuoso. Tu hermosura es incomparable, Señor. Este es mi testimonio.